Bueno, buenas noches, doctora Mari Vergara, doctor José Alvarado. Pues vamos a empezar este video para dar una pequeña explicación sobre lo que podemos entender, lo que podemos analizar del diseño de experimentos y optimización. Pues, como se puede ver en la pantalla que estoy compartiendo, se ha podido realizar un mapa mental en donde podemos explicar paso a paso de qué se trata el diseño de experimentos y optimización, dando primero una pequeña introducción acerca de toda esta asignatura, de qué trata, para qué nos va a servir, qué cronograma sigue, cuál es el orden que tenemos que seguirlo para poder lograr un buen proyecto, ¿sí? Vamos a hablar también de los contenidos que se puede ver en esta asignatura, los que se van a ver, ¿sí? En dos unidades debido al tiempo, la importancia que tenemos de los diseños experimentales, la importancia de planear un experimento, ¿sí? Con todas sus aristas posibles, cómo vamos a hacer un experimento. Obviamente que durante la consecución de este vamos a tener distintas preguntas que vamos a poder contestarlas, pero debemos tener un orden, ¿sí? Y los componentes de un diseño experimental, así como también su prueba de hipótesis en diseño de experimentos. También se puede hablar un poco de la carencia en número grande de datos, las estadísticas descriptivas que podemos tener y la diferencia entre los diseños experimentales y no experimentales. De la misma forma, podemos hablar un poco de los errores que pueden afectar a un experimento, ¿sí? Y pues luego ver cuál es la diferencia entre lo aleatorio y lo estocástico. Vale la pena manifestar que tenemos que hablar sobre conceptos generales, pues estamos hablando de clases bastante extensas que vamos a resumirlas de a poco. Bueno. Como introducción, vamos a hablar del concepto del diseño de experimentos, ¿sí? Un concepto básico que podemos dar es que es una asignatura, una planificación que nos ayuda a realizar un proyecto muy sistemático con variables, tomando en cuenta variables dependientes, variables independientes, estableciendo una metodología para poder recolectar datos para poder analizarlos. Obviamente nosotros vamos a tener nuestros errores, podemos tener errores de instrumentos, puede ser errores de la persona mismo, puede ser errores de cálculo, podrán eh, ser algunas diferencias, pero la idea es siempre con el proceso que tengamos señalado desde el inicio, contrarrestar cualquier eventualidad que se dé durante el experimento, ¿sí? En la, con tiempo y recursos infinitos, como vemos aquí, nosotros podríamos tener un tipo de experimentos inalcanzable, muy predecible, perfecto, pero bueno, se nos vienen dando ciertas complicaciones. Podemos hablar aquí también de la importancia de la experimentación. ¿Para qué nos sirve la experimentación? Y pues podemos decir algo como eh, que los experimentos nos ayudan a mejorar incluso ya actividades, incluso procesos que ya existen, ¿sí? Simplemente analizarlos y mejorarlos, hacerlos más factibles o simplemente también podemos hacer procesos que demuestren su no factibilidad, ¿sí? Podemos hablar de una robustez que lo que significa es garantizar que las técnicas no se vean afectadas por datos inesperados, es decir, durante la consecución de un experimento, que no nos salgan datos que nos puedan contrarrestar todo nuestro avance o que simplemente nos dirijan a la investigación y el experimento por otro lado. Como vemos aquí, también en la actualidad nosotros podemos tener una mayor eficiencia y velocidad debido a toda la forma como nos vamos a ordenar, ¿sí? Una precisión también y exactitud mejoradas, ¿sí? Para
para no tener datos con muy erróneos, ¿sí? Mucho más exactos, mucho más precisos. La exploración de múltiples variables, ¿sí? Proponernos, ¿no? Claro, pero siempre tomar en cuenta y tener claro cuáles van a ser nuestras variables, porque como se ha visto en clase mismo, a veces vamos a poner variables que se pueden repetir entre ellas o que ya nos den información repetida o que o que ya haya sido vista o que simplemente no varíe tanto la una de la otra. Entonces, las múltiples variables deben siempre ser totalmente analizadas para que no tengamos estos contratiempos. Podemos tener simulación y modelos avanzados, sí, con la finalidad de poder ir analizando cómo va el experimento, hacia dónde se está enrumbando, si está cerca a contestar nuestras hipótesis, a poder realizar ciertas conclusiones que puedan contestar los objetivos que nos propusimos desde un inicio. Y pues también vamos a ver unos análisis de datos avanzados y poderlos interpretar, poderlos comprender para poder tener una conclusión exacta, precisa de lo que queremos hablar y de lo que propusimos al inicio. Continuamos con una parte que es la investigación de los experimentos que pueden ser aleatorios o estocásticos. ¿Cuál es la gran diferencia que podemos tener? Aleatorio significa que cuando su valor no puede predecirse con certeza, estamos hablando de eventos impredecibles, ¿sí? A veces ciertas variables que vamos a tener que, que no van a demostrar lo que queremos, van a lanzarnos otros datos, sí, entonces eso es algo aleatorio. Y lo estocástico lo que significa es describir procesos que tengan una estructura probabilística o modelización de procesos con múltiples variables, las que nosotros podamos proponernos sin que se puedan discutir entre ellas, sin que puedan eh, estorbarse para dar un conocimiento exacto. Bien, tenemos las variables aleatorias y variables estocásticas. Sí, como vemos aquí, tenemos diagramas de puntos, los histogramas, los diagramas de caja, ¿sí? Y de muestras aleatorias las probabilidades de ser seleccionado, los sesgos, la independencia, el objeto de representatividad, ¿sí? Toda esa parte. Bueno, habiendo dado una pequeña introducción, podemos hablar de los contenidos que vamos a tener en la asignatura, sí, que son dos unidades muy bien planteadas y que se las debe ver de una manera específica, pero también compacta debido a todo el tiempo al poco tiempo que se tiene para esta asignatura. Como unidad uno vamos a ver los análisis multivariante y diseño factorial para la optimización de procesos. Y como unidad 2 vamos a ver el planteamiento de proyecto de investigación, porque pues esta asignatura está destinada a que nos ayude con un planteamiento de un problema exacto, primeramente muy bien medido, algo relativamente nuevo, específico, eh, que tenga un final que tenga un límite para no abrirnos tanto y podernos concentrar en el análisis que queremos hacer del tema o proyecto que queramos experimentar, ¿sí? Entonces, habiendo hablado de una introducción, habiendo hablado de los contenidos de la asignatura y ya habiendo hablado de la diferencia entre lo aleatorio y lo estocástico, podemos hablar de la importancia de los diseños experimentales que tenemos. Una, pues, como vemos aquí en nuestro mapa mental, es comparar las alternativas, ¿sí? De qué tenemos sobre la mesa, por qué camino nos podemos ir, cómo podemos realizar nuestro experimento de una forma correcta. Otra, maximizar la respuesta del proceso, es decir, que lo que estemos analizando, lo que vayamos a hacer, lo que vayamos a experimentar, tenga, aparte o muy aparte de que, de que tenga una factibilidad o no, que sea una solución a algún problema
que sea la respuesta a alguna duda que tengamos y que sea algo que nos sirva, ¿sí? Que pueda contribuir a algún problema social, profesional, lo que tengamos en mente, ¿sí? Que nos ayude a mejorar procesos, como lo vemos aquí, que nos ayude a reducir las variaciones, nos ayude a evaluar el efecto de los cambios y también, por último, para tener un control de la calidad. Es decir, de cualquier experimento que nos propongamos, pues plantear algún sistema que nos ayude a evaluar todo este control, que podamos siempre llevarlo de esa forma. ¿Cuál es la importancia, como vemos aquí en otra arista del diseño de experimentos y optimización? ¿Cuál es la importancia de planear un objetivo? Una es la identificación del proceso, cómo lo vamos a realizar, si va a ser algo netamente de campo, si puede ser también una revisión sistemática, si puede realizarse cualquier otro tipo de metodología también, ¿sí? Vemos aquí el cribado, que son los objetivos del cribado. ¿Qué es esto? Es una técnica que identifica y selecciona los factores más importantes que influyen en el resultado específico de un proceso, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos comunes que tenemos de esto? Son los diseños factoriales fraccionados, los diseños Plackett-Burman, los diseños de Taguchi y el análisis de la sensibilidad. ¿Sí? Pasamos a otra parte que nos dice cómo diseñar un experimento. Primero que todo vamos a encontrar los principios básicos de la experimentación. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué obtenemos con esto? Nuestros objetivos, el general, los objetivos específicos, que luego vamos a saber contestarlos con nuestras conclusiones. ¿Sí? La definición del problema. En esta parte me refiero a un problema muy específico, muy limitado, muy bien explicado para que durante nuestro proceso de experimentación no comience a irse por otro lado o comiencen a salir variables que no teníamos pensado y se nos hace complicado em, poder tratarlas y a la larga poder contestarlas, ¿sí? Entonces, luego pasamos a una planificación del experimento que debemos tener una revisión bibliográfica, hablando de la autenticidad, de la bibliografía moderna, los años atrás que podemos revisar, ¿sí? Las variables a medir, totalmente útil, totalmente necesario saber qué es lo que las variables que vamos a medir, cuáles serán dependientes, cuáles serán independientes, darnos cuenta cuáles van a ser las independientes, porque en el proceso de experimentación puede ser que alguna de estas se mueva y nos toque retroceder en nuestro experimento, cosa que no debería ser así, porque nos complicaría en tiempo, nos complicaría en todo el orden que ya tenemos. ¿Sí? Y pues otra parte sería el diseñar el procedimiento experimental. Como otros aspectos tenemos el costo de todo el experimento, el cronograma de trabajo, incluyendo también un personal involucrado, ¿sí? Y pues continuando con el diseño del experimento, también debemos elegir una matriz de ensayo, un diseño de experimentos, un análisis factorial normal y un también completo, ¿sí? Pasamos a los componentes de un diseño experimental, que son los factores o parámetros de entrada, variables controlables o no controlables, que estamos hablando aquí de la dependencia y la independencia que tenga, ¿sí? Los niveles o ajustes de cada factor, otros tipos de variables que podemos tener, ¿sí? Y bueno, pasamos a la prueba de hipótesis en un diseño de experimento, ¿sí? Los tipos de errores que podemos tener, que ya hablamos un poco al inicio, que puede ser errores de instrumentos, errores humanos, o errores de cálculos, ¿sí? Entonces, esto nos hace pasar eh, a unas estadísticas descriptivas, vamos a tomarlo acá, para poder aplicar una media muestral, que son las propiedades que podemos encontrar algunas propiedades de la media muestral, una varianza muestral, las propiedades, el cálculo de la media, cálculo de dispersión, del rango, todos estos datos que nos ayudan a poder organizar todo nuestro proceso, ¿sí?
Tenemos acá la carencia de un número grande de datos, sí, los estadísticos de prueba o problemas relacionados a proporciones, sí. Tendremos que ser bastante ordenados con nuestros datos, saber qué es lo que vamos a sacar, cuáles nos sirven, tratar de tabular o lo que necesitemos, ¿sí? Y los errores que también ya estábamos hablando hace un momento que pueden afectar a un experimento, que pueden ser los experimentales mismos, sistemáticos, cualquier error aleatorio, error humano, de paralelaje, de instrumentos, los de lectura, los de precisión y exactitud, son cualquier tipo de errores que pueden suceder, ¿sí? Entonces, la idea es simple, siempre tratar de identificarlos y a su vez sanarlos y poder continuar con nuestro experimento. Bien, entonces como para finalizar todo esto, lo que es el diseño de experimentos y optimización, pues vale recalcar que es una asignatura que con todas sus aristas nos está ayudando muchísimo a poder interpretar cómo es realmente un experimento, cuál es su orden que debemos seguirlo, cómo debemos interpretarlo en sí, porque no es solamente de lanzar un tema y comenzarlo a hacer y luego llegas a un momento que no sabes qué más hacer o te aparecieron más problemas que no tenías pensado. Entonces es una asignatura que nos está ayudando a primero plantearnos un buen problema, un buen tema para analizarlo, ¿sí? Para ver cuál es su fin, qué vamos a aportar con este análisis y después de esto, pues continuar con todos los pasos de los que hemos hablado rápidamente, con el objetivo de ser ordenados, de tener una sistematización correcta, de lograr minimizar ciertos errores que tengamos, pero a la final, pues, lograr responder a nuestros objetivos y a nuestras hipótesis. Eso es todo lo que les puedo hablar en este tema. Muchas gracias.